Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander y doy la bienvenida a los que están aquí presentes, cosa que se agradece mucho en este momento en el que Santander está de fiestas y que el COVID además nos está retrayendo de asistir a actos como este. Por tanto, su presencia de verdad anima mucho a seguir con una programación cultural intensa. Hoy está con nosotros Marina Pina, una joven periodista que viene además acompañada de Mercedes García Mendoza, catedrática de literatura y que ha sido presidenta de este Ateneo y que por tanto conoce muy bien no solamente la literatura, sino la historia de España. Y vamos a intentar extraer de Marina Pina todo el conocimiento que ella tiene, no solamente de lo que trata el libro que hoy aquí se presenta, Las dos infantas de España, Pilar y Margarita, sino también de todo lo que ella sabe de la Casa Real Española en el presente. Marina Pina es una periodista santanderina, aunque se formó en Argentina, en Buenos Aires, y por tanto conoce muy bien no solamente España, sino Hispanoamérica. Como periodista ha trabajado en Vanitatis y ahora en el diario El Mundo, en el que además es la corresponsal en la Casa Real, es decir, la periodista acreditada y encargada de seguir toda la información de la Casa Real para el diario El Mundo. Y publica este libro, Pilar y Margarita, las dos infantas de España, hermanas del rey Juan Carlos y por tanto tías del actual rey Felipe VI. Pero yo creo que este libro, aunque ahora Mercedes nos hablará también y preguntará a Marina Pina para que esto sea también un poco más dinámico, pero como decía, yo creo que la autora ha conseguido algo complicado, y es aplicar las técnicas de lo que se llamó el nuevo periodismo, Tom Wolfe, Nick Cohn, Gaitalese, etcétera, pero con un aspecto diferente para, basándose siempre en datos documentados, comprobados históricamente, hacer un relato atractivo, un relato que nos llegue directamente a los lectores y que no nos obligue a estudiar un libro de historia, sino a aprender la historia con una didáctica muy singular y, como digo, muy sencilla. Y por tanto, yo les recomiendo que primero compren el libro, porque esta tesis de que los artistas se alimentan del aire es algo absolutamente falso. Y segundo, que lo lean, porque también adelanto que no solamente en este libro se habla de Pilar y Margarita, de las dos infantas de España, hermanas de Juan Carlos I, sino de muchas cosas muy interesantes de la Casa Real Española, desde episodios históricos que nos podemos remontar a la estancia en Estoril de Don Juan, hasta el presente. Pero yo ya sin más quiero darle la palabra a Mercedes García Mendoza. Buenas tardes. Yo no he acabado de leer el libro, pero bueno, okay. Me ha interesado mucho el que por primera vez las infantas sean ellas protagonistas de la historia, cuando verdaderamente lo han sido de una manera discreta, porque no hay más que decir que la imagen de ellas para España, yo creo que no se han metido nunca con ellas, porque son unas personas, bueno, la pobre, la infanta Pilar ya no está, pero que eran unas personas súper discretas y que han sabido ayudar a su hermano, esa es mi opinión,
continuamente en el afecto familiar, en el apoyo, en una serie de cosas en las que el rey podría estar más carente por su figura, pero a la vez también ellos representan un poco a la España de esa época. Ellos vienen del exilio, pasan su infancia en Portugal y luego llegan a esa España donde más o menos al don Juan Carlos van haciéndose una figura y a la vez ellas tienen que estar ahí al lado, pero siempre en un segundo plano, y todo eso es muy difícil con la categoría de ser unas infantas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera impresión que a mí me ha dado es que este libro es útil, es apropiado y es oportuno. Ahora, yo quisiera preguntarle a Marina, ¿por qué ellas? ¿Por qué el libro sobre ellas? Bueno, lo primero, muchas gracias por la comparación con Tom Wolfe y Guy Talix, porque ya puedo descansar y jubilarme. Y a tenor de tu pregunta, Mercedes, Pilar y Margarita, primero porque no había ninguna biografía sobre ellas escritas, y cuando me puse a investigar sobre ellas, efectivamente me di cuenta que aunque han sido en la crónica social dos personajes muy públicos, se conoce muy poco de ellas, de su sacrificio por España y de cómo los acontecimientos políticos marcaron toda su vida. Ellas no conocieron a España hasta que tuvieron 30 años. Bueno, la infanta Margarita tuvo un contacto puntual a los 17 años, pero no conocieron a España hasta que se casaron y se encontraron con una realidad muy distinta a la que le pintaban a don Juan sus consejeros, y con una España que no tenía nada que ver con la que les habían contado. Y por eso decidí escribir un libro sobre ellas, en el que yo creo que la esencia del libro es la lealtad a España, y primero a su padre, a don Juan, después a la encrucijada que se encontraron cuando a don Juan Carlos le nombraron rey, sobre a quién ser leales, que don Juan fue muy generoso porque a sus hijas les dijo, bueno, aunque en ese momento no se hablaban padre e hijo, pero asumió que era el cabeza de la casa real, que no de la familia, y les dijo que tenían que trabajar por y para España sin ningún tipo de asignación y sin ningún tipo de educación y de vocación que de servir a nuestro país. Y creo que su papel ha quedado totalmente diluido, pues porque han tenido protagonismo después las hijas del rey Juan Carlos, porque a doña Sofía creo que tampoco le interesaba que tuviesen tanto protagonismo. De hecho, hay un momento, aunque Pilar y doña Sofía se entendieron al final de su vida, hubo un momento de rivalidad entre ellas, pues la puesta de largo de la infanta Elena, que fue una merienda en casa, y la puesta de largo de Simoneta, que fue una fiesta en su chalet de Puerta de Hierro. Luego hubo un posado cuando su boda en la revista Hola, que no hubo cuando se casaron las infantas. Entonces, pese a esa rivalidad, siempre ellas han estado trabajando para España y por España. Y luego fueron dos mujeres, aunque es verdad que vivieron representan parte de esa gente que se fue al exilio en una época de España. También fueron dos mujeres muy avanzadas a su tiempo, porque ellas se empeñaron en estudiar. Sus padres se conformaban con que fueran infantas de España y ellas decidieron que tenían que estudiar. De hecho, la infanta Pilar, que no había terminado el bachillerato porque nadie le exigía nada más que tuviese cultura general, se empeñó en que quería estudiar enfermería, no la dejaban, hasta que un día le dijo a don Juan, papá, es que si tú no llegas a reinar en España, yo tengo que poder vivir de algo. Entonces, ahí te da una imagen de lo modernas que fueron las dos, que se podrían haber conformado con viajar por el mundo, Pilar casarla, a Margarita no tenían tanto interés en casarla por su minusvalía, y se podrían haber conformado con ser mujeres y luego cuando volvieron a España, se buscaron una dedicación, la infanta Pilar en el Rastrillo Nuevo Futuro y en la filantropía, y la infanta Margarita montó la Fundación Duques de Soria, que es una fundación que trabaja por el hispanismo, que también es la gran desconocida, pero es donde todos los hispanistas del mundo conectan y saben en qué está trabajando cada hispanista del mundo. O sea, ella es quien promociona el español en el mundo. Yo creo que debías desarrollar un poco más esa idea, ¿no?
Debías desarrollar un poco esa idea de esa fundación porque se desconoce bastante. Bueno, a ella le dieron el ducado de... Esto es también curioso porque cuando se casó la infanta Pilar, bueno, don Juan recelaba bastante de Luis Gómez Acebo porque no tenía ningún título nobiliario. De hecho, le rehabilitaron un vizcondado que encontraron remontándose a siglos atrás. Y entonces le pidió a Franco el favor de que le diese el ducado de Badajoz a Pilar. Pero cuando se casó Margarita, la situación con Franco era tan tensa que no se atrevieron a pedirle un ducado para Margarita. Entonces, cuando llegó don Juan Carlos a reinar, ya le dio el ducado de Soria y ella dijo, bueno, yo aparte de ostentar este ducado, quiero hacer algo por Soria. Montó la Fundación Duques de Soria y se especializaron efectivamente en el hispanismo. Entonces, ellos lo que intentan es promocionar el español en el mundo y lo que hacen es poner en contacto a todos los hispanistas del mundo para que cada uno sepa en qué está trabajando. Entonces, un hispanista del Instituto Cervantes de Nueva York sabe lo que está haciendo un hispanista que trabaja en Shanghái. Y así no se solapan las investigaciones. Bueno, el libro, como yo he comentado antes, está muy bien documentado y la pregunta es, ¿hasta qué punto has encontrado facilidades o dificultades a la hora de hablar tanto con las dos protagonistas del libro como con todo el entorno de la familia real e incluso de otros entornos que han tenido relación con la familia real para contrastar la información y para enterarte en profundidad de los temas que tú aquí abordas? Bueno, ellas en su discreción absoluta no querían colaborar con ningún libro pensando que no se iba a publicar nada si no colaboraban con un libro. Entonces ya, bueno, la infanta Pilar falleció antes de que empezase esta investigación, así que... Pero su familia no quería colaborar hasta el momento que se les dijo que este libro iba a salir y que, lógicamente, es mucho mejor contrastar las historias con la fuente directa que hablar con otras personas. Entonces, la disposición ha sido absoluta de las dos familias. Yo estoy muy agradecida, sobre todo porque tanto los hijos de la infanta Pilar como la infanta Margarita y su marido y su hija María no han pedido leer una línea antes del libro, que da otra vez muestra de su generosidad y de su discreción, porque me han dado, tú que eres periodista lo sabes, total libertad para escribir. O sea, no sabían ni cómo se iba a llamar el libro, ni cómo se iban a tratar los temas. Lo ha leído a la vez que el resto de la gente. Yo creo que en este libro, además del asunto central, es decir, la biografía de Pilar y Margarita y todo ese entorno, hay muchísima información sobre otros episodios de la monarquía española, desde don Juan en Estoril hasta el famoso y ya conocido incidente en el que don Juan Carlos mata accidentalmente a su hermano de un disparo. Tú eso lo has investigado mucho y lo tratas ahí. ¿Por qué no nos cuentas un poco por qué has profundizado en esos temas que no son precisamente la esencia del libro? Bueno, lo primero de todo porque yo creo que para entender cómo les condicionó la vida a las infantas, Pilar y Margarita, en la situación política, es muy necesario que el lector vea en el libro lo que está pasando paralelamente, tanto en España como en Estoril, en la corte que había, que estaba en Estoril. Y en cuanto al episodio del infante Alfonsito, aunque es verdad que ya está muy contado, pero es que supuso la ruptura familiar, que eso quizás no se sabe tanto. Juan Carlos y Alfonsito, bueno, eso ya, si son aficionados a la Casa Real lo sabrán, vuelven a pasar una Semana Santa a Madrid de estudiar a pasar una Semana Santa Estoril, perdón, de estudiar en Madrid. Jueves Santo van a misa por la mañana y por la tarde están jugando con un arma, hay un disparo, cada uno da una versión. La infanta Pilar dijo que se pudo apoyar en el codo abriendo la puerta y se disparó el arma, nadie sabe lo que pasó, pero hay un disparo y Alfonsito se muere. ¿Qué pasa? Que ese momento no solo fue la muerte de un hijo, fue la ruptura familiar total, porque a Juan Carlos al día siguiente le mandan a Zaragoza, que a mí, como madre y como hermana, es una crueldad total, porque encima de tener que vivir con la dureza de haber matado a tu hermano, te mandan fuera a hacer el luto a una academia militar.
Y doña María de las Mercedes entra en una espiral de depresiones que don Juan no sabe qué hacer, entonces ya aconsejado por López Ibor de depresión y de alcoholismo. Y aconsejado por el doctor López Ibor, la mandan a una clínica de desintoxicación a Alemania, y a Margarita, que también fue una decisión complicada, con 17 años, sin haber pisado nunca España, la apuntan a Salus Infirmorum a estudiar puericultura. Entonces, de repente, una familia que era una familia normal en Estoril, con sus amigos, sus idas, sus venidas y sus vacaciones, está cada uno disperso en un punto del mundo. La infanta Pilar se queda con don Juan en Estoril, que yo creo que de ahí se volvió una gran analista política la infanta Pilar, y por eso después fue la gran consejera de su hermano. Y a Margarita la meten interna 3 años en Madrid sin conocer Madrid, la mandan con los condes de Puño en Rostro, que les había tratado un par de veces, pero tampoco les conocía. Y es una ruptura familiar a raíz de la muerte de Alfonsito, que es que nunca volvió a ser nada lo mismo en esa familia. Vamos, tardaron 3 años en volverse a juntar todos, en que doña María superase sus depresiones. Dio en ese momento una entrevista a ABC que dijo: ya he recuperado la salud. Pero fue un momento muy complicado y nunca fue lo mismo, porque además María siguió ingresando en clínicas de desintoxicación y para tratar su depresión, pues prácticamente toda la vida. Entonces, y por eso le he querido dar tanta importancia en el libro, porque fue un punto de inflexión en esa familia, siendo todos muy jóvenes, y pues Margarita, por un lado, se dio cuenta de que España, de hecho, ella siempre cuenta que cuando llegó a España hubo 2 cosas que le molestaron mucho: que todo el mundo hablaba mal de todo el mundo, porque en su casa tenían prohibido criticar, y que se comía muy tarde. Luego lo disfrutó, porque me consta que es una gran disfrutona y tiene un muy buen paladar, pero en ese momento no le gustó. Esto, Marina, ¿qué relación tienen bueno, ya solo la infanta que está viva, ¿no? Infanta Margarita, con el rey, actual rey? Yo creo que todos han cuidado mucho a la infanta Margarita, y pese a que es una mujer, a ella le molesta mucho que todos, por cultura, sentimos, en el momento que alguien tiene una minusvalía, sentimos un poco de compasión por esa persona. Ella tuvo la suerte que cuando le detectaron la ceguera con 2 meses, su madre decidió que la iba a criar como al resto de sus hijos. Bueno, la enseñó braille, le llevó a un colegio especial, pero después ella estudió una carrera y se crió como el resto de sus hermanos, y la gran sorpresa fue que se casó y que tuvo hijos que nadie, eso sí que nadie de su familia lo esperaba. Pero pese a que ella siempre ha querido ser muy independiente, ha sido la gran protegida de la familia. Ella, antes de que don Juan Carlos se marchase de España, iba más o menos una vez al mes a comer a Zarzuela. De hecho, al rey Juan Carlos le hicieron padrino de su único nieto, porque tenía muchísima relación. Y don Felipe me consta que se preocupa por ella y que hablan, no sé con cuánta frecuencia, porque al final es tu tío, es una tía mayor, no se ve mucho, pero hablan con bastante frecuencia. Y todos se preocupan por Margarita. Además, es que es una persona de un carácter tan afable y tan cercano, es que debe ser maravilloso tenerla como tía. Otro momento histórico también muy importante que yo creo que tuvo que repercutir en las 2 infantas fue el momento en el que Juan Carlos decide asumir la corona en contra del criterio de su padre, que seguía con la idea de la sucesión dinástica y no una monarquía, digamos, inducida por el general Franco. ¿Cómo vivieron ese momento y esa división de lealtades entre el padre y el hermano? ¿Cómo lo resolvieron? Efectivamente fue un momento muy complicado, porque ese verano anterior don Juan Carlos estuvo en Estoril, bueno, estuvo toda la familia en Estoril, y don Juan le preguntó a su hijo, como ya había rumores de qué iba a pasar, Franco ya arrastraba aquella flebitis que duró muchísimo tiempo. Entonces don Juan le preguntó a su hijo: oye, ¿te ha propuesto algo Franco? Y él dijo que no. Yo tuve la oportunidad de hablar con Ansón, y Ansón cree que es verdad que no sabía nada don Juan Carlos, pero ¿qué pasó? Que en octubre Franco le llama al Pardo, va don Juan Carlos y le dice: necesito que me digas hoy si quieres ser designado sucesor a título de rey o no. Él
sostiene o siempre sostuvo que pidió tiempo para hablar con su padre, pero le dijo que era en ese momento o que si no iba a hablar con otra persona para sucederle. Él acepta en ese momento y el problema fue, o el error de don Juan Carlos fue que él, en vez de llamar a Estoril inmediatamente después, tardó 6 días en enviar una carta a su padre. Claro, entonces su padre se enteró, por un lado, con una carta de Franco y a la vez con una carta de su hijo. Anson, que estaba allí, además está contado en la biografía que hizo Anson de don Juan, dice que vio la carta de Franco y dijo, pero menudo cabrón. Luego la del hijo le molestó bastante más y vivieron un momento muy complicado en la familia porque una vez más tuvieron que dividir lealtades las hijas. Bueno, no, la lealtad al padre siempre estuvo intacta, pero tuvo que mediar doña María para que ya no había nada más que hacer, entonces hay que ser prácticos. Si él va a ser el rey, pues va a ser el rey, pero la intimidad de casa hasta que se murió don Juan fue todo muy incómodo. Yo creo que hasta la muerte de don Juan, porque todos se cuadraban ante don Juan en la intimidad. Luego en los actos públicos, como don Juan hizo aquella ceremonia tan humilde y tan pobre de renuncia, en los actos públicos no había donde ubicar a don Juan. Bueno, al final parece un poco que la historia se ha repetido cíclicamente con los Borbones. Marina, ¿cómo fue la investigación para el libro? La idea es que te llamaron la atención estas infantas, ¿no? Pero ¿por dónde empiezas y qué fuentes de investigación tuviste fundamentales? Bueno, aparte de la familia, la hemeroteca de los periódicos, sobre todo de ABC, que para todo esto es una joya, y las biografías ya escritas. Y luego todo eso lo he ido contrastando con la familia y preguntándoles cómo recordaban ellos aquellos momentos. Luego es curioso porque, claro, cuando repasas la vida de alguien hay un punto en el que te sabes más de memoria su vida que esa persona. Y hay un par de anécdotas que me decían, pero yo estuve allí. Y yo sí, porque fíjate, te traigo el artículo que cuenta que tú estuviste. Ay, pues mira, de eso no te puedo hablar porque es que no me acuerdo, pero fundamentalmente la hemeroteca y biografías de esos momentos y luego ellas. Has hablado de Anson, por eso Sí. la idea era otras personas que conocieron bien a... Bueno, Alfonso Usía también, que además estaba aquí hace nada con su hijo, también me ha ayudado muchísimo y sabe que cuenta además con mi afecto y ha sido mi gran descubrimiento con este libro. Y luego del entorno de las infantas, me he dado cuenta que hay tanta gente que las quiere y que en el momento que ellas han autorizado, porque es gente a la que yo llamé y hasta que ellas no autorizaron, o sea, tienen gente muy leal a su alrededor, que en el momento que han autorizado han decidido hablar y compartir todas las anécdotas que sobre todo son fundamentales para dar un poco de color al libro, no hablar solo del entorno político y de su día a día. ¿Aspecto político del gobierno, tal? ¿Has tenido algún contacto o no es necesario para hablar de las infantas ahora? Alguno que tampoco me ha dejado ni ponerle los agradecimientos, entonces creo que no va a querer que aparezca en una presentación, por desgracia. Pero ha sido un proceso muy interesante con gente muy generosa y que además que yo, como es una época que no viví, me ha ayudado a entender el contexto de muchas cosas de este país y de la transición. Y de lo atado que estuvo don Juan Carlos en un primer momento, que como el artífice de la transición parece que podía hacer lo que quería en España, pero hay una cosa que siempre que me preguntan la he remarcado: don Juan Carlos empezó a reinar en el 75, pero hasta el 85 no sancionó un decreto nombrando a sus hermanas infantas de España. O sea, estuvieron primero todos los años, por supuesto, del franquismo, pero después estuvieron 10 años sin que se ordenaran las cosas legalmente en la Casa Real y ellas tuvieran un título legal. O sea que, y eso fue porque don Juan Carlos no lo pudo hacer antes. Tú, además de escribir este libro, eres la periodista que el diario El Mundo tiene acreditada y especializada en la Casa Real y, por tanto, en el presente, en el ahora. Me gustaría que nos contaras un poco cómo está la situación de don Juan Carlos I
que lleva ya muchísimos meses en Abu Dhabi. En los últimos meses no hay ninguna información sobre él. Hay una especie de telón de acero de silencio. ¿Qué nos puedes contar y qué es lo que realmente está pasando con la figura de don Juan Carlos? Bueno, voy a dar primero la información oficial y luego, si queréis, os doy mi opinión personal. El 3 de agosto se va a cumplir un año, efectivamente, desde que salió de España a Abu Dhabi el rey Juan Carlos. Él ha intentado venir varias veces, pensaba que con las regularizaciones fiscales, no estoy descubriendo nada, iba a poder venir. En Navidad hizo mucha presión con amigos periodistas, Raúl del Pozo en El Mundo, Carlos Herrera en Onda Cero, para poder venir a España. Midió a la opinión pública con esas bueno, no eran filtraciones porque se decía abiertamente que se había hablado con él, midió a la opinión pública a ver si podía venir o no, porque él no tiene ninguna pena ni ninguna condena que le impida volver a España. Vamos, es que creo que a nadie han desterrado de este país recientemente, entonces, y menos él no está juzgado, pero bueno, y dado el ambiente de crispación que se veía en ese momento, Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno, ha sido la primera vez en la historia que desde un miembro del gobierno se ha atacado directamente a la corona, a la que juran lealtad o prometen lealtad cuando toman el cargo, y dado ese ambiente de crispación y por su hijo, ha decidido guardar silencio y esperar a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que esto puede quedarse en un limbo sin resolver, no sé hasta cuándo, por lo menos mientras siga gobernando Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos, no parece que él vaya a intentar volver otra vez, porque es muy complicada su postura y su vuelta. Pero es verdad que él no tiene ninguna causa abierta en España y que ha sido 40 años ha trabajado al servicio de España, aunque se ha equivocado en su gestión. En un momento en el que España económicamente está tan tocada, pues a la gente le molesta más. Pero profundizando un poco en esto, que yo sé que tú tienes muy buena información, pensemos que ella es la especialista en la Casa Real en un diario de ámbito nacional que además está muy interesado en ese tipo de información, como yo creo que lo estamos la mayoría de los españoles. Entonces, la pregunta es, ¿realmente hay tanta presión sobre el actual rey, sobre Felipe VI? ¿Hay también presión interna dentro de la familia real respecto a la figura de don Juan Carlos? Porque también da la sensación, y ahí sí que te pido la opinión, lógicamente, de que tenemos una monarquía que está completamente amarrada, atada de pies y manos y que no puede hacer ni un solo gesto. ¿Cuál es la situación? Bueno, es una impresión y es una realidad. El rey Felipe se comprometió a hacer su papel según marcaba la Constitución y no se va a salir de ahí ni un punto ni una coma, no va a opinar de nada, no. Él en eso tiene la suerte que ha heredado los genes Grecia y no los genes Grecia, que realmente son ascendentes alemanes, sí, y no los Borbón. Entonces, como para eso no es tan, voy a usar esa palabra horrorosa, de campechano como su padre, pues le cuesta menos salirse de ese papel. Está tan encorsetado porque tiene muchísimo miedo a las críticas. Entonces, cualquier acto que sea más natural, más espontáneo, en el momento de los indultos, si te has ido a Cataluña a dar un discurso, pues igual hay manera de hablar entre líneas que no lo hacen, y no lo hacen. Yo creo que es, no quiero usar la palabra miedo, pero sí es por prudencia a las críticas. Hablábamos antes en privado, por ejemplo, que la Fundación Princesa de Girona haya organizado este año los premios, otra vez en Barcelona, no en Girona, alegando que es por el COVID. Es complicado de encajar que la familia real no pueda pisar Girona, porque un alcalde ha decidido declararles personas non gratas. Y no lo hacen porque tienen miedo a la que les pueden organizar o quieren ser prudentes con lo que les puedan organizar. El rey está atado de pies y manos, contestando a tu pregunta. Bueno, está atado de pies y manos y enlazo yo con otra cosa.
la figura de Leticia. Es paisana mía y tengo que preguntar por ella. Pues yo Sí. creo que durante muchos años, y yo también he escrito muchos artículos que hay en hemeroteca y por eso lo reconozco, hemos sido muy injustos con la reina. Creo que ella hace muchísimo esfuerzo por gustar. No sé qué hay, en qué punto no encuentra el feeling, pero es una persona que lo sabe todo el mundo de sobra, preparadísima, a todas las audiencias, a todos los actos va preparadísima. Creo que está formando a una princesa excepcional, que tenemos una heredera fantástica y una infanta también fantástica. Y creo que se está siendo muy injustos con ella cuando al final del tiempo hay un refrán que dice alguien vendrá que bueno te hará, y al final del tiempo pues ella vendría de donde vendría y a muchos no les gustaba la elección que hizo el rey. Pero es que no ha tenido un... Bueno, sí, puedes hablar de anécdotas, de un comportamiento, de un momento puntual, pero... Pero yo creo un poco que aunque está haciendo una labor, esa labor es bastante callada. ¿Y por qué todos los medios de comunicación se fijan en la indumentaria? Eso, para una persona que está haciendo muchas cosas, para una mujer es humillante. Ahora, claro, a ella le gusta vestirse. Bueno, es que también a través de la moda se comunica. Y Ay, si sí. ella elige el vestido de una marca española o que elija en vez de... que ella vista Carolina Herrera, que es de Puig, que es una marca catalana, es más interesante que se ponga el zapato de Jimmy Choo, que es estadounidense. Sí, efectivamente. Pero se conoce más su indumentaria, las críticas a todo eso, que la labor que está haciendo, que Sí, yo creo que sí, se estoy coge. totalmente de acuerdo contigo que pasa muy desapercibida su labor. Ahí son los medios de comunicación los que entran por la indumentaria y no pasan a la otra parte de una mujer, porque es humillante para una mujer, aunque vaya arreglada y guapa y todo, eso tiene que ser, ¿no? Pero que se la conozca solo, si lleva estos zapatos o los otros, y viene a lo mejor con una cartera de haber estado en una reunión de una cosa importante, es un poco humillante. Sí, eso entiendo que tiene que ser complicado para ella. Yo creo que por eso ella ha cambiado a raíz del COVID y ha decidido llevar todo muchísimo más austero. El pelo, hay un detalle, el pelo es muy importante en las familias reales. La reina Sofía lleva el mismo peinado desde que se casó. Entonces, yo creo que a ella le costó asumir ese momento de, bueno, yo tengo que encontrar el look que Kate Middleton, la misma Kate Middleton, lleva el mismo pelo desde el día que se casó. Las familias reales es muy importante esos detalles que yo creo que a ella le ha costado encontrar, pero creo que ahora como reina está encontrando su lugar y creo que se va a seguir hablando de su ropa. No sé, desconozco el porqué, funcionará muy bien cuando se habla de su ropa y dará muchos pinchazos en las webs, señale que a la gente le interesa lo que viste la reina. Y luego también agota, si se pone algo de Zara o de Inditex, de una marca española, lo agota. Entonces también les viene bien a las marcas ese respaldo. Bueno, estamos hablando de infantas. ¿Qué novedades hay o cuál es la situación de las dos hermanas del rey, del rey actual? Pues yo creo que la infanta Elena se ha encontrado en esa encrucijada que se encontraron sus tías y seguro que ha lamentado que la infanta Pilar ya no esté para pedirle consejos sobre cómo llevar esa lealtad al padre que se marchó a Abu Dhabi y al hermano que está en España. Creo que es la gran aglutinadora de la familia en este momento, es la que se ve con todos, la que va a viajar a Palma y coincidirá con su hermano, va a viajar a Abu Dhabi a ver a su padre, a quien ve todos los meses, pero también se va a ir a Vitoria a ver a Iñaki Urdangarín este verano porque quiere ver a su cuñado. Y creo que ella tiene un papel más complicado que la infanta Cristina, que en el momento, o sea, se evidenció una ruptura familiar en el momento que don Felipe fue proclamado, le retiró el ducado de Palma y ella a continuación envió una carta diciendo que ella había solicitado 48 horas antes que le retirasen el ducado. Eso fue muy controvertido y te das cuenta de que la relación es cuanto menos complicada desde que sucedió el caso Nos. Entonces, viven en ese papel. No sé qué pasará en el futuro, pero me parece muy complicado. O sea, creo que con la infanta Cristina nunca jamás se va a terminar de acomodar la situación, pero la infanta Elena seguirá ahí. De hecho,
Este año ha vuelto a protagonizar solo un acto, la entrega de unos premios juveniles de deporte, pero ha vuelto a protagonizar un acto con la Casa Real. ¿Has hablado con la reina Sofía? No. ¿Has intentado? Sí, pero en Casa Real la política de comunicación es ardua y complicada. Pero como te referiste que en un principio las relaciones fueron difíciles entre las cuñadas, era así. Después ella, ante un libro que es importante, el que sean protagonistas las infantas, si ella ha tenido un rasgo de... Yo creo que al final de su vida, no lo creo, lo sé, empatizaron mucho Pilar y doña Sofía, y me consta que Pilar no estuvo de acuerdo con algunas humillaciones públicas que se le hizo a Sofía, creo que de mujer a mujer. Una vez más, no faltó a la lealtad a su hermano, pero sí que encontraron una empatía al final de su vida. Aunque no sea estrictamente de tu especialidad, pero tú manejas muy buena información, todo este movimiento de acoso más o menos claro, más o menos soterrado, que hay desde determinados partidos contra la monarquía, ¿cómo crees tú que va a evolucionar? Acabamos de ver ahora mismo cómo en una especie de burla a la justicia, el Ayuntamiento de Barcelona, que se ha visto obligado a reponer la imagen del rey Felipe VI, lo que ha hecho es poner un cuadrito muy pequeño en una esquina. ¿Cómo va a evolucionar todo eso? ¿Y por qué no hay una política clara respecto a los símbolos como lo hay en Estados Unidos, como lo hay en Italia, no digamos ya en Francia, donde la República es sagrada, etcétera, etcétera? Bueno, yo no soy ni mucho menos experta en este terreno, pero escribí un artículo en el periódico que lo pueden leer si quieren, hace unos meses, hablando sobre la insólita situación de que un gobierno, desde miembros de un gobierno, critiquen al monarca. Hablando con expertos en comunicación política de las 10 de las otras 9 monarquías europeas que no eran conscientes de esta situación, y en todos los países con monarquías parlamentarias hay partidos políticos republicanos, pero no partidos del gobierno que ataquen al rey. Entre otras cosas porque el papel del rey es meramente institucional. O sea, el rey no puede sancionar leyes, el rey firma lo que le dan y tiene muy poca capacidad de acción en ese ámbito. Entonces, esta situación insólita, no sé, igual habría que sacar una ley de delitos contra la corona, pero está el debate sobre si prima más la libertad de expresión o la necesidad de regular según qué delitos. A mí me parece que atacar... bueno, es que me parece muy incongruente que tú jures tu cargo o prometas tu cargo con lealtad al rey y que luego lo ataques. Pues entonces no lo jures así, y así no eres inconsistente con lo que prometes y con lo que juras. Eso es lo que yo pienso. Como estás en periodista adscrita a la Casa del Rey, ¿qué papel tiene Alfonsín? ¿Es verdad que lo van a remover? Bueno, a ver, Alfonsín cumple 65... yo estoy trabajando también en un artículo que podrá leer en 15 días cuando cumpla 65 Alfonsín. Y él en algún momento se va a tener que jubilar como jefe de la Casa del Rey. Es la persona en la que más confía don Felipe y doña Leticia también en él. Pero yo creo que va a aguantar hasta los 67 trabajando. Suenan algunos nombres dentro de Casa Real, pero desde luego él está encima de todo y maneja toda la información de la casa. ¿Tienes a veces puedes contacto Sí, con él? Alfonsín se tiene acceso a él, sí. Hombre, no, en el día a día con quien se tiene acceso es con el jefe de información de Casa Real, pero Alfonsín es una persona bastante accesible, bastante fácil, y además es que está muy informado, aparte de por su trabajo, porque está muy informado de todo lo que sucede y sabe en qué está trabajando todo el mundo.
Sus relaciones con el gobierno son fluidas. Sí, es que yo creo que otro de los problemas que hay en este país es que los partidos más conservadores se han intentado apropiar de la monarquía haciéndole un flaco favor, porque yo creo que la monarquía, como es apolítica y su papel es institucional, debería... No, es que no tiene que ser de ningún partido político, es que está por encima de la política. Y es verdad que cualquier analista político te dice que el PSOE al final es el partido, aunque es un partido de vocación republicana, que menos ha atacado a la monarquía, porque a veces si Vox se apropia de la monarquía o el PP se apropia de la monarquía o cualquier partido conservador se apropia de la monarquía, lo que estás generando es rechazo en cualquier votante más revolucionario o de ideas más socialistas. Entonces, creo que se hace un flaco favor apropiándose de la monarquía y creo que Pedro Sánchez tiene una relación fluida con el rey y que sí que ha heredado esa vocación de respeto de... ¿Se puede decir que defiende la monarquía? ¿Quién defiende la monarquía de los Yo sí creo partidos? que la defiende y sí creo que Carmen Calvo, cuando era portavoz del gobierno, es que ahora con el cambio de ministros lo tenemos todo muy reciente. Lo que pasa es que también es una incongruencia que tú defiendas o respetes a la monarquía y que estés gobernando con un partido al que le permites ataques a la monarquía. Es complicado, pero el PSOE es verdad que tradicionalmente siempre ha respetado a la monarquía pese a su vocación republicana. Y es el mejor favor que le hacen a la monarquía, que la respeten. Muy bien, pues yo creo que esto ha sido muy interesante, pero no hay por qué poner punto final. Ahora tienen ustedes la palabra. Yo les pediría que hagan una señal, sí, por favor, que sean preguntas, no conferencias paralelas, entre otras cosas, porque esto se está grabando, se va a colgar en nuestra página web del Ateneo y, por desgracia, con el tema del COVID no podemos pasarle el micrófono y, por tanto, no se va a escuchar en la grabación lo que usted diga o ustedes digan. Pero sí, por favor, que quien quiera, adelante, que vayan haciendo preguntas. Yo quisiera hacer una observación con respecto a preguntas. Una observación con respecto al tema de lo del incidente de protectoría, porque creo que se había olvidado hablar de que precisamente don Juan Carlos tenía un permiso de la familia militar y que estaba jugando con las armas allí de Ordón, que sabe eso, pero a mi cuenta me parece que don Juan no quedó muy satisfecho de la justificación que hacía don Juan Carlos y le hizo jurar ante él que no lo había hecho intencionalmente. Y no sé si se quedó totalmente convencido. Me gustaría si pudieran matizar algún aspecto de esta cuestión. En segundo lugar, está claro que don Doña Pilar tenía una gran ascendencia sobre el rey. Hasta tal punto yo traigo sospecho que sabía sus posibilidades y sus limitaciones en el sentido de sus capacidades. Alguna vez lo daba a entender, no sé hasta qué punto, no sé si puede rasgar un poquito en este tema, y yo no sé cómo vivió doña Pilar el tema de los devaneos de su hermano de esta última época, hasta qué punto influyó. Yo sé que él iba a su casa, no sé si para confesarse o para pedir consejo, hasta qué punto él tenía esa gran ascendencia. Se dijo en un momento que podría haber sido reina de España, en un momento determinado, si hubiese sido el orden de sucesión que se establece, ¿no? Entonces, por ahí está un poco feliz. Finalmente, una observación con el tema del rey José VI, que es verdad que se parece más a los Habsburgo, más a los Borbones, y esto viene muy bien para la parte del levante español, porque tenían históricamente una tendencia más, no sé por qué, una cosa que se ve en la historia no tenía por qué ser así, pero no sé por qué piensan que a lo mejor por ser más Habsburgo es menos Borbón y por la presencia de los Borbones con la guerra de los Secretos todavía está presente ahí en el mundo. Bueno, voy a empezar por el final.
no sé por qué a la gente de Levante, la verdad es que no tenía desconocía que a la gente de Levante le gustaba más que el rey Felipe fuera más Habsburgo. Yo creo que a él le viene bien para sus salidas creo que la cercanía del rey Juan Carlos, o ser tan castizo como era su hermana doña Pilar, en alguna ocasión también le ha venido mal en la elección de amigos, en alguna confesión pública que hizo. Entonces creo que a don Felipe por eso le viene bien que los genes alemanes prevalezcan sobre los españoles. Sobre los devaneos de don Juan Carlos y sus salidas últimas, yo sí creo que efectivamente la infanta Pilar fue su gran confesora hasta el final de sus días, porque, como digo, cuando ella se quedó sola con don Juan a raíz de la muerte de Alfonsito, se convirtió en una gran estratega política, porque ella asistía a las reuniones del consejo de su padre, estaba al tanto de la actualidad política española y era una gran analista política en ese momento y en el actual. Bueno, de hecho, se dio cuenta antes que su padre que don Juan no iba a reinar nunca. Y efectivamente fue la gran confesora de su padre, en el libro de su hermano. En el libro hay una anécdota que doña Pilar iba a Zarzuela como iba a su casa, porque ella consideraba que no tenía que pedir permiso. Eso le molestaba profundamente a doña Sofía, que siempre decía que estaba indispuesta, pero ella entraba hasta la antesala del despacho de su hermano. Si estaba reunido su hermano no entraba, pero si no estaba reunido ella entraba y se quedaba a comer y no avisaba de que llegaba, lo que te da una imagen de la unión que tenían los hermanos. Y efectivamente, don Juan Carlos iba mucho a su casa, no sé si a confesarse o no, creo que es que en casa de doña Pilar se comía fenomenal. Entonces, siendo de buen paladar, pues le vendría muy bien, pero vamos, ha sido su gran confesora. Al principio, en los tiempos complicados, en los de esplendor creo que no tanto, y al final totalmente. Y sobre la justificación del tiro a Alfonsito, efectivamente, Ansón cuenta que don Juan cogió una bandera de España y le dijo a su hijo: júrame que no ha sido a propósito. Yo es que creo que no fue a propósito, y lo que pasó en esa casa debió ser un drama que podemos entrar todos en el morbo de las especulaciones, pero es que nadie sabe. Yo creo que fue un accidente y que fue un accidente. Es verdad que Alfonsito era el favorito de toda la familia, le llamaban Senequita porque era muy listo, era muy espabilado, muy inteligente, pero fue un accidente. Y luego sobre doña Pilar, si pudo reinar, ella tenía muy claro que siempre hubo diferencias en cómo la educaron a ella y a su hermano, pero vuelvo otra vez a lo de que fueron muy modernas. Ella se quejaba de las diferencias. Oye, ¿por qué yo por ser mujer no puedo estudiar más? No por no ser la heredera. Ella no quería heredar, de hecho, ella era tan diligente y organizaba tan bien que sus amigas, eso también está en el libro, le decían: es que tú podías haber sido reina de España. Y ella decía: pues de menuda se han librado, porque era muy mandona. Bien, ¿más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Pues recordarles que en la entrada se está vendiendo este libro sobre las infantas Pilar y Margarita y otros muchos temas que aquí hemos desarrollado, y que ahora sin duda Marina Pina lo firmará. Y por supuesto agradecer mucho a Marina Pina el honor que ha hecho a este Ateneo y el esfuerzo de venir, como ustedes han visto, en un estado ya de avanzado embarazo, y de venir en pleno verano aquí a presentar el libro, lo que hace también que la podamos ya considerar una santanderina excepcional, no solamente por haber nacido aquí, sino por el seguir arraigada, aunque tenga que vivir y trabajar en Madrid. Y despedirla con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.